Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por volver a estar en esta hermosa iglesia, casa. Precioso verles y una vez más poder compartir la palabra del Señor. Hermoso saber de que van creciendo, así que eso es lindo, ver que la obra del Señor sigue avanzando en este lugar. Así que anhelamos de que sea un hermoso tiempo de bendición hoy y que sigan creciendo para la gloria del Señor en este lugar. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a abrir en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, vamos a estar observando un versículo. Podemos ir al capítulo 3 en primer lugar, aunque no voy a desarrollar ese, pero el capítulo 3, el versículo 12, dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, le escribía Pablo, ¿no?, a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Y uno mira esta palabra y es una palabra en proceso. Uno mira, Pablo lo que va a decir, dice: no lo alcancé todavía. Dice, pero voy camino a eso. Voy caminando, voy andando, voy transitando este camino. Dios me tomó, dice, en este camino y voy avanzando en el camino del Señor. Y yo también, no es que sea perfecto, pero prosigo. Y es lo que hacemos cada día, cada semana, ¿no? Seguimos al Señor y en este proceso el apóstol va a reconocer justamente que no lo ha alcanzado, pero también trabajando con él mismo. En ese proseguir que habla el apóstol, en este caso, tampoco sabe si lo va a lograr, dice, por ver si logro, ¿no? Pero sin embargo, es aquellos que lo intentan, ¿no? Como profesor en el seminario, tantas veces vi entrar a los estudiantes a rendir un final diciendo: por si apruebo, y se mandaban ahí, ¿no? Y bueno, pero es esa acción que lo pone a uno en un lugar. A ver si lo logro no es el pasivo. A ver si lo logro es el activo, a ver si lo logro es el que se propone, a ver si puedo, ¿no? Es esa cuestión, por ver si lo logro. Entonces, ¿dónde está esta convicción? ¿Dónde está esta arraigambre que tiene Pablo en sí mismo? Decir, miren, yo por ver si lo logro. ¿Dónde está esa convicción? Hay que ir al capítulo 1. Vamos al capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos la base, el fundamento por lo cual él sabe y está en su convicción plena de que lo va a lograr. El capítulo 1, el versículo 6, dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, claro, por eso él decía después, ¿no? Sigue escribiendo la carta. Dice, por ver si logro, pero tiene un fundamento muy firme, Pablo. Dice, hay alguien que está trabajando en tu vida. Amén. Dice, él sabe esta profundidad. Dice, yo sé que hay alguien que comenzó una obra en mí. Y el que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar. Vuelvo a insistir. Por eso dice después, yo veo si lo logro. Yo voy a poner de mi parte. Dios ya está haciendo su parte en esta convicción de vida. Por eso podemos, como decir, bueno, en términos de artista, esto lo comentaba allí en Ixo, en términos de artista,
es como que Dios sigue pintando el cuadro, ¿no? No, si cada uno de nosotros fuésemos y somos una obra perfecta del Señor, pero como que Dios sigue pintando, Dios sigue obrando nuestra vida, todavía nos falta, ¿no? Justamente creo que Jazmín lo explicó claramente en el tiempo de la ofrenda. Dijo, no somos perfectos. ¿Y ustedes qué dijeron? Sí, no, claramente, no somos perfectos, pero hay alguien que sí, es como que somos una obra en construcción. Entonces cuando uno se va acercando a una obra en construcción, ustedes saben que hoy por hoy la señalización es muy importante. Uno se va acercando a una obra en construcción, entonces hay carteles, grandes carteles que dicen, precaución, obra en construcción, ¿no? Hay carteles, a veces son amarillos, cosas con letras negras o rojas ahí, para que se vea bien. Es como si alguien nos dijese a nosotros, mirá, si vos te vas a acercar a mí, es como si ustedes mismos tuviesen, o todos tuviésemos un cartel, ¿no? Mirá, si te vas a acercar a mí, Dios está trabajando conmigo. Precaución. Tené cuidado cuando te acercás a mi vida. Entonces cuando vos ves al otro que tiene el mismo cartel que vos, no diciendo, bueno, Dios también está trabajando en vos, sí, entonces precaución. Seamos prudentes, ¿no? Si nos acercamos unos a otros. Pero cuando miramos a los demás en cosas que por ahí deberían haber aprendido, o nos miramos a nosotros en cosas que deberíamos haber aprendido, entonces uno dice, pero ¿será que Dios está trabajando? ¿Será que Dios está obrando en mí? ¿Dios sigue poniendo sus manos en mi vida? Bueno, hay una parte que pongo yo, pero la respuesta la dice el apóstol Pablo en esto. Yo dice, estoy persuadido de esto, yo estoy convencido de esto. El término es, yo tengo la certeza segura, estoy establecido, no en emociones, yo estoy seguro, dice Pablo en esto, yo estoy seguro que el que comenzó la obra la está trabajando. Amén. Qué convicción, ¿no? El apóstol Pablo diciendo, Dios me tomó en sus manos y Dios está trabajando en mi vida. Es un proceso continuo. Yo estoy convencido, yo estoy sabiendo esto. El apóstol Pablo confía en Dios. Dice, Dios está trabajando en mí. Todavía no ha terminado. Inició un proceso. Y es más, va a decir, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día de nuestra partida terrenal, Dios seguirá trabajando en nuestra vida para seguir perfeccionando su obra. Entonces uno mira, entonces estamos siempre en manos del Señor y siempre Dios está trabajando. Sí. La respuesta es sí, y la va a seguir perfeccionando. Entonces, qué bueno es vernos en procesos. Porque en el proceso, generalmente, cuando uno va como haciendo sus ensayos, probablemente nos vamos equivocando en el camino. Entonces, cuando uno le va errando y le erró en algo, y le erró en una respuesta, y le erró en una decisión, Dios va a corregir eso. Dios, el Dios de toda paciencia, y que no es pasivo además, Dios es activo en nosotros, va a empezar a trabajar en nosotros aún para perfeccionar las cosas que por ahí nosotros vamos trabajándola de manera equívoca. Y el término ahí perfeccionará, dice, la va a llevar a un cumplimiento. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito de existencia para bien, para mejor. Amén. Todo lo que Dios hace. Dios está trabajando en tu vida, y cuando escuchaba la palabra predicada el domingo pasado en Facebook, la escuché, entonces uno miraba, esa palabra tiene que ver con lo que Dios quiere ir perfeccionando en ustedes. Y Dios quiere ir trabajando en ustedes. Y Dios quiere ir formando esta congregación. Entonces Dios que va trabajando, la está llevando a un propósito. Y ese propósito la va a llevar a un cumplimiento, la va a llevar a un fin.
la irá consumando Dios. Y Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, va a poner personas al lado tuyo que perfeccionen la obra de Dios, además del Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, obviamente, cuando alguien está trabajando en una obra, ¿no? Hay cosas que por ahí agarran la moladora y por ahí agarran el martillo, ¿no? O por ahí agarran el serrucho, dependiendo de lo que esté trabajando, ¿no? El Señor. Entonces viene uno y ¡ta! Te da un golpe. Y uno dice, dice, ¿cómo perfecciona Dios? ¿No? ¿Cómo te da? Y uno mira y pensar de que Dios está trabajando con las personas, está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu paciencia, porque Dios quiere cumplir un propósito y tiene que ir trabajándolo, y los procesos llevan tiempo. Una cosa es lo que el texto dice, yo fui tomado por Dios, dice Pablo. Pero el texto dice, una vez que fui tomado por Dios, Dios comenzó una obra en mi vida. Una cosa es que José haya tenido los sueños que tuvo. ¿Recuerdan? Dios lo tomó a José, jovencito, él, y él sueña, ¿no? Y las estrellas, y el sol, y la luna, y se inclinan ante él. ¿No recuerdan? Y las espigas que se doblaban ante él, y Dios lo toma a través de un sueño. Lo toma, pero ya está. ¿Terminó el proceso de José? En ninguna manera. Dios lo tomó y lo comenzó a trabajar. Entonces, este hombre, de un momento a otro, quedó exiliado de sus hermanos. Recuerdan, querían matar. Y Dios trabajando, pero ¿cómo mis hermanos me quieren matar? Y él escuchaba, recuerda que estaba en el pozo. Y estaba en ese lugar. Y luego de eso es vendido, es exiliado, es deportado. Luego de eso es esclavo. A partir de ese momento, de ser un hombre libre, pasa a ser un hombre esclavo. Y de ser un hombre esclavo termina en una cárcel, ¿sí o no? Y Dios trabajando un proceso. Y Dios llevando adelante un proceso. Y un José que no se resiste al proceso. Un José que sabe que está entregado a Dios. Un José que le va a decir a la esposa de Potifar, yo no puedo pecar contra Dios. Yo no puedo pecar contra mi Señor. Él se entrega a la voluntad, lo lleva a la cárcel. Y en esa cárcel también entra en un proceso y otros salen libres en vez de salir libre él. Y él va a decir, en un momento cuando estés delante de mi Señor, dile que me saque de esta casa. ¿Y cómo es que hace de una cárcel una casa? Dice alguno, mirá cómo estoy sufriendo en este lugar. De esos lugares donde Dios nos pone en proceso, hay que aprender a hacer casas habitables, lugares. Entra el proceso. Entonces, después de eso, claro, uno mira la historia de José y encontramos que está como un segundo en un gobierno, un hombre muy importante. Pero no solamente eso, sino que el Salmo 105, dice el verso 16, hablando 105, 106, 107, son salmos que hablan de la historia de Israel. Y el Salmo 105 dice, ¿no? El Salmo, lo cantaban, dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José. Envió un varón que fue vendido por siervo, esclavo. Afligieron sus pies con grillos, ¿no? En cárcel fue puesta su persona. Procesos. Hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿A quién? A José le probó el dicho. El dicho de Jehová le probó a José. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Entonces,
cuando estamos en el proceso, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y no entendemos de que Dios está trabajando un proceso. El que comenzó la buena obra la está perfeccionando. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no pensar que Dios tiene un proceso que está llevando a cabo un fin? ¿Por qué? Y algunos cuando no le encuentran el por qué, no, le hemos encontrado la otra vuelta, el para qué. Porque seguro tiene un para qué. Pero hay muchos que no tienen ni un para qué. Yo tenía un profesor en su momento que nos enseñaba, que fue presidente de la Alianza Mundial Bautista, el pastor Tomás McKay. Él nos decía, en algún momento las preguntas ni siquiera ni por qué ni para qué. Un hombre que solamente, nos contaba un ejemplo, un hombre que solamente en un hospital había quedado totalmente cuadripléjico. Y lo único que podía era leer y le daban de comer. Estaba en un hospital. Entonces él como podía, los ojos bárbaros, la mente bárbara, pero no se leía. Pero claro, le ponían el libro, le daban vuelta a la hoja y él leía, hasta que otro pasaba a darle vuelta, ya leíste, ni siquiera podía decirle que sí. Hasta que otro le daba vuelta a la hoja, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y ahí ni siquiera hay para qué. La pregunta ahí, o sería para José, ¿no? ¿Hasta cuándo? Porque acá el texto dice, hasta que la hora se cumplió. Hay un momento de hasta acá. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que la obra de Dios, cuando Dios ve, cuando Dios sabe que es el momento en que estás preparado, te cambia la situación. Mientras tanto, proceso. Y claro, eso, la obra fue perfeccionada, ¿no? Y tan perfeccionada que aún José le va a decir a sus hermanos, ustedes pensaron mal para conmigo, cuando se reúnen con él, ustedes pensaron mal para conmigo, mas Dios me encaminó para bien. Oh, qué varón que supo aprender del proceso y encontrar. Porque una cosa, y pensando en muchas historias bíblicas que tenemos, una cosa puede decirse cuando Dios lo llama a David. ¿O no? Más breve. Pero cuando Dios lo llama a David, ¿lo llama de dónde? Detrás de las ovejas, ¿recuerdan? Recordémonos ahí, que yo te fui a buscar detrás de las ovejas, le dijo, no te olvides. Te fue a buscar, ¿no? Yo podía decir más o menos eso, porque me crié en una zona semi-rural. Entonces, yo te fui a buscar allá. ¿Cuándo? Cuando nadie te conocía, Dios ya te conocía, y te fui a buscar allá, y te ungí para que fueses príncipe, para que fueses rey sobre Israel, te ungí para esto. Ahora, una cosa es cuando Dios lo tomó. Una cosa es cuando Dios te llama, una cosa es cuando Dios te dice, vení al camino, y Dios que no se equivoca te llama con propósito. No naciste en la familia equivocada, no estás en el barrio equivocado, no estás en la iglesia equivocada, Dios te fue a buscar, te puso. Ahora es un proceso. Y ese proceso que comienza de parte del Señor, Dios comienza a trabajar. Pero claro, uno anda a explicarle en su momento cuando Dios lo había llamado por rey, que después el mismo rey lo perseguía, tuvo que andar por desiertos, tuvo que andar por cuevas, tuvo que andar perseguido. Este hombre, procesos, y ese proceso, si uno mira la vida de David, aún más altibajos que la de José, por lo menos en la narrativa que tenemos, encontramos de que 2 por 3 Dios lo tenía que seguir perfeccionando. Y se equivoca, y va para acá, y va para allá, de tal manera se equivoca con Betsabé, se equivoca con Absalón, se equivoca con Amón, se equivoca con los hijos de Sarbia, que al último le dice, ¿qué tengo que ver yo con ustedes, los hijos de Sarbia? Va a tener que decir él. Y uno mira este hombre que subía y bajaba. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Hechos 13 que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Procesos. Nosotros queremos mirar la obra terminada. Sin embargo, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, por eso decía al principio, cuidado, todos tenemos un cartelito que tiene que decir, si te acercás a mi obra en construcción, peligro. Puedo responder mal todavía. Puedo actuar mal todavía. Pero el que comenzó la buena obra la sigue trabajando. Entonces Dios sigue trabajando.
Entonces mira la palabra del Señor y encontramos muchas historias. Tengo varias historias acá para citar. Lleva tiempo. Pedro fue un apóstol en construcción constante. De Pedro somos, pero constante. Pero Pablo, volviendo al tema, Pablo va a decir, Dios ha trabajado en mí. Por eso, al final de sus días, Pablo va a llegar a decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo cual espera la corona de vida. Dios siguió trabajando hasta el final de él y él sabía lo que significaba. Por eso, escribiéndole a los Gálatas, le decía, hijitos míos, por quien yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Sufre. Se sufre. Para cuando Dios quiere formar algo, se sufre. Por eso la Biblia nos habla de ajustes. Yo tengo que poner mi vida también. Dios, el que me tomó, dice Pablo, dice, yo tengo claro algo. El que me tomó a mí, y yo sé que Dios la perfeccionará. Pero Pablo dice después, yo prosigo. Yo tengo que seguir. Para que Dios haga esto, y yo tengo que seguir. Dios está trabajando. Y no debes medirte hoy por lo que todavía no eres. No debes medirte por eso. Tenés que medirte, si se quiere, por lo que Dios está formando. Dejar de pelearnos con el proceso y empezar a aprender del proceso. Que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso no te desanimes. No te desanimes. Estás en proceso, estoy en proceso. No confundas en ninguna manera la demora con el abandono. Dios no abandona su obra. Yo estoy convencido de esto, papá. El que comenzó la está perfeccionando. Y se entiende justamente que Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Y Dios tiene los recursos para completar su obra. Dice Filipenses 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios te va a suplir lo que te falta. Amén. O sea, no mira la palabra ahí, es una palabra que dice, llenará completamente hasta el borde. Es como si este vaso, ¿de cualquier le falta? Un poco de agua, podemos decir, ¿no? Es como que Dios dice, quédense tranquilos, yo tengo agua para llenarlo hasta el borde. Ese es Dios. Dios no depende de nuestra capacidad, ni de nuestra salud, no depende de nuestra fuerza siquiera, ni menos de la economía. Dios depende de Él. Amén. Dios tiene todos los recursos, o sea, Dios es el que nos acompaña y va a seguir trabajando en nosotros. Recursos, Dios, recursos de paz en el proceso. Filipenses 4, 6 y 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mientras Dios te perfecciona, va trabajando la paciencia, la paz. ¿No? ¿Cuántos somos felizmente casados? ¿Cuánta paciencia en el matrimonio? Mutua, ¿sí o no? Amén. Con fuerza. De los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres, ¿sí o no? Cuánta paciencia. Y estamos formando. Amén. La presencia del Señor nos sostiene. Dios está presente, por eso dice también Filipenses, no regocíjense en el Señor siempre. Dios está cerca. Regocijamos. El Señor está cerca en esto. Por eso, una vez más, yo creo que hay que mirar justamente que Dios está con nosotros y saber de que podemos caminar aunque no veamos todavía todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice la palabra de Dios y también lo dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dios te llamó, Dios lo hará. Fiel, y la última canción, las últimas canciones que estuvimos cantando fueron todas fidelidad.
Fiel es el que te llamó, el que te escogió. Fiel es el que te puso. Pero me gozo en el Señor porque dice, el cual también lo hará. Pablo dice, hay alguien que está trabajando, quédense tranquilos. Ahora los tesalonicenses. Antes les dijo a los de Filipo, ahora les dice a los tesalonicenses, quédense tranquilos, Dios está obrando. Y Dios está obrando acá en Hiplo también. Amén. Sigue perfeccionando su obra en este lugar. Y la perfecciona a través de ustedes. Dios los ha puesto a ustedes en este lugar. Ha puesto las personas que tienen que estar en el liderazgo. Ha puesto el pastor en este lugar. Y Dios los perfecciona a través de ellos. Hay que aceptar, lo mismo que mis hermanos allá en Ipso aceptan nuestra palabra. Y cada vez que vamos con un consejo, con una sugerencia, Dios está perfeccionando la obra. Amén. Dios quiere lograrlo, la obra sigue siendo del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O el salmista que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y por eso tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Acá estoy. Y como decir, Dios está trabajando en mi vida. Por eso, cerrando esta palabra y sabiendo que el Señor está en medio de nosotros, quisiera que podamos tener en cuenta que Dios está trabajando en tu vida. Amén. Dios está trabajando en tu hogar. Dios está trabajando en esta iglesia. Dispongámonos al Señor. Dispongámonos a Él. Que podamos tener la plena convicción. El que comenzó la buena obra, hoy podamos decirle, Señor, vos la estás perfeccionando. Pero toma el compromiso en esta mañana de decirle al Señor, Señor, yo quiero proseguir. Por ver si lo logro. Yo quiero seguir adelante. Acá está mi vida, acá está mi corazón. Y el Señor nos recordará, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Veamos al Señor en Cristo. Yo voy a terminar la obra y el Señor Dios va a terminar la obra en nosotros. Vamos a, una vez más, disponernos como, mire, ya que hablé del campo y algo que veía muchas veces en mi zona de crianza, una de las cosas que ahora está mucho la siembra directa, le hablo de años atrás, pasaba el arado. Yo he visto los tractores pasar con el arado y probablemente la mayoría de ustedes también. Y el arado cuando entra en la tierra, ¿no? La levanta, ¿recuerdan? Y la da vuelta. Y la da vuelta. Y la tierra es como que entra en un silencio, ¿no? La tierra que fue trabajada y abierta queda abierta. Abierta porque de la manera que queda abierta, ahí puede ser sembrada. Después viene la siembra, viene la semilla. Yo quiero que podamos en esta mañana, si el Señor ha pasado el arado y ha dado vuelta, te ha hablado algo, te quiere formar en algo, que la palabra sea semilla. Amén. La palabra sea semilla en tu vida. Y así como vuelvo a la imagen del campo, la tierra se abría esperando esa semilla y la recibía, que esa semilla pueda dar fruto y en abundancia en tu vida. Amén. Dios no te ha abandonado. Amén. Dios sigue contigo.